טוב, ערב Shabbat Shalom Kodesh, Perashat Aiker, segundo de los Shabbatot de Nehama, segundo de los Shabbatot intrigantes y sugestivos de lo que representa este periodo tan particular llamado el periodo de las 7 semanas de consuelo, que nos van a llevar lenta y progresivamente a un encuentro, ante todo, con nosotros mismos, ya que el final de estas 7 semanas de consuelo se dan un abrazo con los Aseret Yemei Teshuvah, con los 10 días de Teshuvah. Así, la vida del individuo transcurre por días, por semanas, meses, años, tal vez conjurando la eternidad. Estamos estudiando hoy para recuperar un poquitito el escenario de Rav Wolbe, la conformación de lo que representa el conocimiento personal de cada uno de nosotros. Llegamos hasta ahora capítulo 8, en su primera disertación acerca de este aspecto del conocimiento del yo, obviamente. Dice Rab, entonces, con vuestro permiso, bienvenidos. Iganu Lerdarata Ani. Digamos, dice el Rab, llegamos a la definición de lo que es el yo y lo que representa la elección, la condición electiva del hombre, está vinculada íntimamente con esa realidad del yo. Esto es la fuerza superior de las que están acuñadas en nosotros, los seres humanos. Sin embargo, hemos visto que el sentido o el sentimiento del placer y de angustia y la voluntad son instintos, y la elección representa ser una fuerza diferente entremezclada con ella, que es el conocimiento. La elección, dice el Rab, no es una cuestión de la naturaleza en el hombre, sino que la vejera, la elección, es una ma'alá. Ma'alá quiere decir, es una virtud, es un atributo. Y esa ma'alá quiere decir que para hacer una ma'alá, algo que nos eleva, algo que nos lleva a crecer como seres humanos, se puede adquirir a partir y solamente de lo que es el conocimiento. Muy bien, entonces dice Rab, habiendo ya transcurrido este escenario del autoconocimiento, como es lo que está desarrollando en esta tercer escenario de su libro, dice, podríamos decir a partir de ahora que el yo representa una adquisición personal de cada uno de nosotros que actúa junto al niño y junto al hombre que no es independiente prácticamente en forma instintiva, por medio de un despertar de voluntades y por medio de impresiones que me llegan de afuera, ya sean de placer o de angustia o tristeza. Quiere decir que el yo en general es una adquisición personal. Cuando somos niños o cuando todavía somos seres no autónomos, quiere decir, hemos crecido pero todavía no hemos alcanzado la autonomía de nuestro vivir, todo esto, digamos, se da el aní, el yo, en forma instintiva. ¿Cómo? Bueno, a partir de la expresión de determinadas voluntades o de lo que representan los sentimientos de placer o de displacer. Pero después, solamente después, dice el Rab, que se incorpora en nosotros, en el ser humano, el conocimiento, la razón, entonces ahí empieza a actuar en mí
mi capacidad de ser elector. Elector quiere decir mujer. Puedo desarrollar mi libre albedrío. Dice, desde esa perspectiva es como se eleva el yo y junto con él toda la persona en una forma singular y manifiesta. El conocimiento, la conciencia, la razón, es la elevación del yo, algo así como la superación del yo, del Ani, que actúa, obviamente, a veces casi en forma instintiva, dentro para penetrar a una conciencia y a un conocimiento claro y contundente. Veamos, dice el Rav Wolbe, citando el Pirkei Avot, Habib Adam Shenibra Betzel, amado es el ser humano que fue creado a imagen divina. Habib Adam Shenibra Betzel. Así dice Rabbi Akiva en el Pirkei Avot, capítulo 3. Pero dice algo más. Jiva yetera noda'at lo shenibra betzel. Hay una jiva yetera, pero hay un amor aún más grande cuando shenoda'at lo. Noda'at lo es cuando el ser humano toma conciencia que fue creado a imagen de Dios. Hay un estado basal, nos dice Pirkei Avot, donde todos los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero hay una sensación mayor de amor, de compromiso, si lo podríamos llamar así, porque la palabra jiva es amor en hebreo. Jiva es de Javid, pero también la misma palabra, cambiando la yud por la vav, surge la palabra jová, que quiere decir compromiso. Por lo tanto, el amor mayor todavía es cuando yo soy consciente de que fui creado con esa imagen de Dios. Son los pasajes que me parecen excelentes. Vuelvo a repetir, no soy quien para criticar, pero sí son los pasajes que me parecen excelentes desde la perspectiva de lo que es mi ser. En mi naturaleza fui creado a imagen de Dios hasta que Akadosh Baruj Hu me lo dice. O yo me doy cuenta, en última instancia es lo mismo. Y eso crea un amor mayor y por supuesto un mayor compromiso, dice el Rab. Da'at, la conciencia, la razón, el conocimiento, es la Jivá Yeterá, es ese amor adicional que la realidad natural de la naturaleza de la persona logra en el mérito de ascender a ese amor, de alcanzar ese amor a partir de lo que es un estado consciente. Quiere decir que cuando las cualidades y peculiaridades, singularidades que se encuentran atesoradas dentro nuestro, en nuestra naturaleza, logran salir del medio de esa oscuridad de la naturaleza, quiere decir dentro de esa neblina, de ese panorama no claro de mi naturaleza, y alcanzar esa jiva yetera, ese amor adicional de conciencia, de conocimiento. En ese punto es cuando hacemos ese pasaje, ¿no? De dejar de ser solamente obrar por nuestra naturaleza, sino y por sobre todo empezar a tener conciencia, a desarrollar una conciencia. En ese momento, Zahinu le da. En ese momento tenemos el mérito de alcanzar ese conocimiento. Y es interesante que tengamos en cuenta que
el hombre y la mujer de Israel se conecta con su Creador a través de la plegaria. La plegaria, obviamente, a veces, deseablemente no, pero por supuesto ocurre, de que forma parte, lamentablemente, de una perspectiva casi rutinaria, como lo denunciaba con tanto dolor el profeta Yeshaya, cuando dice mitzvah anashim elumadah, una mitzvah que la hago porque estoy entrenado en esa y la hago por esa constante. Tengo que rezar y rezo. Pero cuando uno se puede sumergir eventualmente en el texto de la plegaria, y no digo que haya que hacerlo todos los días, pero qué bueno sería, ¿no?, hacerlo. Porque en última instancia, la plegaria es ciertamente la misma. El sidur, me imagino que debe ser el mismo, se puede cambiar uno por otro. Pero bajo ningún punto de vista, ni ustedes ni yo somos los mismos. Porque lo que nos pasó ayer seguramente modificó algo de nuestra perspectiva. Y la perspectiva y la expectativa que tenemos del hoy seguramente va a cambiar mucho más. Entonces, de una u otra manera, después de dejar la introducción de la oración de la Amida cotidiana, ¿no?, cuando nos remitimos a nuestros patriarcas, Maguen Abraham, la primera bendición, Geburot Hashem, Gibor, Olam Hashem, Hayem Etim, y la tercera que habla de la santidad del nombre de Dios, Atakadosh. Cuando dejamos ese escenario en el cual nos remitimos a nuestra tradición ancestral, a nuestro Creador y a su santidad, la santidad del Creador, es curioso que lo primero que han acuñado los sabios de la magna asamblea en la Amida, que es Atá Honen la Adam Da'at Umelamed le Enosh Bin. Bueno, yo dije casualidad, la palabra casualidad creo que no la podemos seguir utilizando ya. Porque no hay casualidad de que lo primero que le pedimos a Kadosh Baruj Hu en nuestra amidad, en nuestro contacto con Él, en nuestro pedido cotidiano, es que nos agracie con sabiduría, con el conocimiento. Y tú les enseñas a cada ser humano esa capacidad deductiva, esa inteligencia. Bejonenu meideja, Jochma, Bina, Bataja. Y entonces le pedimos que ese gen, esa sabiduría, meideja, no tenemos de quién aprender, sino de Akadosh Baruj Hu. Con tu luz vemos la luz. Entonces, que aprendamos a partir de ti, Jochma, la sabiduría, Binah, la deducción, la inteligencia, Da'at, el conocimiento. Pero termina la bendición diciendo Baruch Atah Hashem, Jonen Ada'at, ¿verdad? Termina diciéndonos, bendito eres tú Hashem, que le das, que le concedes al ser humano sabiduría. Por eso dice, el Da'at es la elevación del yo, la elevación que deja el plano instintivo para poder llegar a ser el plano deductivo, el plano elegible. Y esto obviamente es un regalo. Cuando nosotros sabemos, cuando nosotros yode'im, dice Rabbolve, eta'ani, cuando yo sé mi yo, y lo empleamos dentro de una conciencia clara, con la fuerza, en la fuerza de voluntad, y podemos seleccionar lo que nos es agradable y dulce a nosotros, poniendo toda la intención, toda la atención de nuestro corazón, entonces ya no somos más ciegos en nuestra elección, sino que podemos elegir a partir de un criterio de responsabilidad
de equilibrio mental. Y entonces el proceso es el lugar donde nosotros transformamos nuestras fuerzas naturales, aquello que es la naturaleza de cada uno, en ma'alot, en virtudes, en cualidades. No hay ninguna duda de que, bueno, el ser humano tiene una naturaleza. Cada uno de nosotros tiene una naturaleza. Dice el Midrash de Kohelet Rabati, Shelosha Shemot Yesh Ba'adam. El Midrash de Kohelet Rabati, el libro de Kohelet, dice, hay 3 nombres en cada uno de nosotros. Ejad, Shekareulo Aviv Beimo. El primer nombre es aquel con quien me llamaron mis padres, su papá y su mamá. Ejad, Shekoreim Lo Javerav. El segundo nombre es aquel nombre social, como te llaman tus amigos, tus cercanos. Qué curioso. Cada uno tiene todos estos nombres. Shelosha Shemot Yesh Ba'adam. El nombre que nos pusieron los papás, el nombre que nos llaman nuestros amigos. Ve'ehad. Y el tercero dice, Kohelet Rabati, Lefiteva Beriato, de acuerdo a la naturaleza propia de su creación. Quiere decir que cada uno de nosotros, cada uno de vosotros, de los presentes, fuera de los nombres que tienen y que la sociedad también ha colocado en cierta forma, el nombre social, tenemos un nombre de acuerdo a nuestra propia naturaleza. Y lo que dijo Rabbi Yossi, Amar Rabbi Yossi, en Iodea es en Atif. Rabbi Yossi dijo, la verdad es que no sé cuál de ellos es preferido, Hasta que vino Shelomó con su sabiduría y dijo, Tov Shem, mejor es el buen nombre que el mejor de los ungüentos y aceites. No hay ninguna duda de que cada uno tiene atesorado un nombre oculto de acuerdo a su propia naturaleza. Esa naturaleza, que es la que tenemos cada uno de nosotros, es la que finalmente hace del Tov Shem, del Shem Tov. Ese nombre que habrá de trascender las fronteras de la existencia. No el nombre solamente de pila, el nombre que nos colocaron los papás, agradecidos por ello. No el nombre social, agradecido por los amigos y el entorno, sino el verdadero nombre de la persona, que es el plano electivo de lo que quiero hacer, y es el Ani, que se supera y se eleva a la condición de un atributo en la vida. El Rab nos explica algo fundamental y que es un fundamento en todas las leyes que regulan una adquisición. Cuando yo adquiero algo, cuando yo creo un compromiso con algo o con alguien, se llama kinyan. Dice la halajá, kinyan sarich gemirat da'at. El kinyan necesita, ese compromiso necesita que esté bien acabado por la conciencia de la persona. Quiere decir que cuando yo asumo un compromiso, ese compromiso tiene que ser tomado con da'at. Quiere decir, si yo no estoy consciente de esa realidad, entonces no puedo asumir ese compromiso. Por ejemplo, el novio cuando se casa tiene que ser un kinyan. No es lo que vulgarmente la gente dice, que compra, que no compra. Bueno, cuando uno se conoce las cosas, obviamente, la gente vulgariza los contenidos. Cuando uno estudia, se da cuenta de que la tradición judía no es una compra-venta, el matrimonio, ni mucho menos. Simplemente, kinyan
es tener un compromiso. El compromiso es un compromiso de facto económico y es un compromiso espiritual. ¿Cuál tiene más peso? Bueno, lo descubrimos a lo largo de la vida. Porque hoy nos damos cuenta que si el compromiso tendría que ser solamente económico, entonces las crisis que se producen, que son graves a nivel matrimonial, llevan a ese rompimiento. Pero cuando el compromiso, el kinyan, es un kinyan que va más allá de lo económico, lo económico es el yesod, es la base del compromiso. Porque todo se construye sobre una base no capitalista, pero sí económica. Así lo entendía la tradición de la Torá. Entonces, el ikaj ish isha, cuando tomás un hombre o una mujer, el ikaj, el verbo tomar, representa asumir un compromiso económico. Y el compromiso económico representa el ser para el otro, trabajar para el otro, ayudarlo, sostenerlo, alimentarlo, vestirlo. Y esto es algo que fue cambiando de rol, o mejor dicho, compartiendo los roles a lo largo de un mundo que nos fue ofreciendo, abriéndose las puertas de lo que representan los roles masculino y femenino y las tareas reservadas para cada uno y el desarrollo de cada uno, también como factores homus economicus, como factores económicos dentro de la realidad de la pareja. Pero si vamos a dejar solamente el plano de lo económico para construir el hogar, es muy pobre esa existencia. La que tú vas es el plano económico, pero también allí está hablando de todo lo que representa también el kinyan espiritual. Y todo el kinyan espiritual representa lo que el otro merece, cómo debo honrar al otro, cómo debo respetar al otro, cómo debo aprender a tratarlo, cómo debo aprender a crecer con el otro, cómo debo lograr que mi voz y la voz del otro puedan cotejarse. Bueno, todo eso es genial. Y por eso decía que al novio, en el momento que se casa, antes de casarse, antes de firmar la que te va, se hace un genial. Tomando un objeto de valor, y entonces dice, a partir de allí ya se ha creado el compromiso. Genial. Viene de la palabra koné, es cierto. Y uno me dice, entonces sí, es compra, porque liknot es comprar. Un llamadito de atención nada más. Hoy a la noche, cuando decimos las tefilot de el Arbit de Shabbat, después de la Hamida, después de escuchar el vehículo Shamayim Be'ar, y repetimos detrás del Hazán, el Hazán dice una plegaria, de acuerdo a la usanza separadía, solo, Magen Avot Bidbaró, ¿sí? Nahayem Metim Be'ma'amaró. Quiere decir el Magen Avot, que es una suerte, como explicábamos ayer en el curso de señoras, de la repetición de la Hamida nocturna. ¿Cómo termina esa tefilá? Koné Shamayim Ba'aretz. Que Todopoderoso es Koné Shamayim Ba'aretz. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien se animaría a traducir como que el Todopoderoso es Koné, que compró los cielos y la tierra? ¿Verdad que no, no? Y si alguien lo traduce así, mejor no leer esa traducción. ¿Qué significa Koné? Koné es creador de los cielos y la tierra. También el kinyan es una creación. Estamos creando un vínculo de responsabilidad, de mutualismo, de reciprocidad. Yo no sé quién ha transformado tan oscura la tradición rabínica a ese nivel. Yo entiendo por qué se la oscurece, porque cuando no hay luz, obviamente todo es oscuro. Y la luz es la luz del conocimiento, es el esfuerzo del estudio, es la capacidad que la persona tendría que hacer como mínimo
echar un haz de luz para romper el oscurantismo. Este es el Kinyan. Por eso hacemos un Kinyan. Kinyan significa de que si alguno de ustedes y yo asumimos un compromiso y no firmamos ningún papel, pero decimos, ok, mira, estos son mis anteojos, tú tomas un extremo, yo tomo el otro, decimos, nos comprometemos a cumplir con esto, muy bien, se levanta el Kinyan, se toma, se levanta, ya está. La palabra fue dada. No hay cosa como la palabra. Las firmas se pueden falsificar, pero la palabra no se puede falsificar nunca. Y por eso el Kinyan se hace en presencia del novio, el rab que lo casa y los testigos. Nada más. Entonces dice el rab, espero que haya sido claro con respecto al Kinyan, que hay un principio en las leyes de Kinyanim, que el Kinyan debe hacerse a conciencia plena. Y sin conocimiento, sin conciencia, no hay Kinyan posible. Dice Rab, Da'at, la conciencia, el conocimiento, y Bemet Midata Kinyanim. El Da'at es verdaderamente el Midata Kinyanim, es el atributo del Kinyan. Shalom Rab, o sea, que el conocimiento nos lleva al reconocimiento de nuestro Creador. Bueno, es una buena figura, no hay ninguna duda. A veces la perspectiva de lo divino es intuitiva, ¿no? En el niño. Si sus padres hablan de Dios en casa, seguramente le será un comentario común en la vida de él. Pero ese niño que creció bajo vuestro amparo necesita también tomar conciencia de la ¿verdad? Entonces, hay una emoción anterior, el instinto, la naturaleza de lo que yo hablo, y después está el reconocimiento. Sí, no hay ninguna duda. Entonces el Da'at, dice Rab, justamente, Bemet Midata Kinyanim. Entonces, ¿qué significa Midata Kinyanim? El conocimiento es verdaderamente el sentido de la posesión de algo. Porque sin conocimiento no hay nada que se haga mío, Sheli. Así es con nosotros mismos. Cuando nosotros logramos, dice Rab, conocernos a nosotros mismos, cuando llegamos a Yoteaim Etatzmenu, tarea, ¿no? Para el hogar, como yo digo siempre. Entonces, Anu Konim Etatzmenu. Nosotros nos adquirimos a nosotros mismos. El adquirirse significa el tomar un compromiso con nosotros mismos. Aquellas cosas, todo lo que ingresa a través de la conciencia, del conocimiento, se transforman en una adquisición personal, interior, para siempre. De Dabei, Kulebei. De lo Dabei, Mabei, Dakani Mahasad, Dakani Makani. Dice, lo que hay en la persona, si la persona lo posee, todo es de él. Pero si no está en la persona, ¿qué hay en él? Aquella persona que ha logrado adquirir todo, ¿qué le falta? Aquel que no ha logrado hacer ese Kinyan, ¿qué es lo que ha adquirido? Así dice la famosa Quemará de Nedarim, ¿no? Todas esas preguntas en las cuales nosotros pensamos que hemos logrado algún camino en la vida, y por cierto que lo hemos logrado, pero ese camino no tiene un trayecto final. Mientras estamos aquí, estudiando, creciendo, viendo cómo la vida que a través de los nos ha regalado y nos sostiene con buena salud, con pretensiones, con el deseo también de superarnos. Todo eso es lo que da Cané. Eso es
aquella persona que ha adquirido esa conciencia, más hacer, ¿qué le falta? Pero aquel que no adquirió esa conciencia, ¿qué es lo que ha adquirido entonces? Es la pregunta de la Gemara. Por lo tanto, el Rav llega a una definición muy sugestiva. Él dice, el Da'at, ese conocimiento, la conciencia, es el yo, precisamente, junto con la voluntad y el sentido de placer y de angustia y de elección. Solamente que no actúan en lo instintivo del ser humano, ¿sí? Sino a partir de lo que es el Da'at. O sea, todo esto que representa el yo con su voluntad, con su sentido de placer, de displacer y de elección, no forman parte solamente de una estructura instintiva. Todo eso forma parte de mis instintos, sino a partir de qué? De un conocimiento, de ese Da'at. El Ramban, precisamente, explica en la Torá este concepto cuando habla de la explicación del libro de Bereshit. No lo tengo aquí conmigo, entonces no quiero interrumpir la clase. Tengo la otra biblioteca. Pero Ramban habla de que en el jardín del Edén, de Etz Haim Betoch Hagan, de Etz Adat Tov Vara. Y el árbol de la vida estaba en el medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo voy a tenerlo pronto la semana próxima, con favor de Dios, para poder compartirlo con ustedes. Creo que es un Ramban maravilloso desde la perspectiva de lo que representa el concepto de la elección. Así que, como no tengo el Humash aquí, no quiero interrumpir la clase. Muy bien, dice el Rab. Citando a un libro muy original, bueno, vuelvo a repetir, yo no califico los libros, pero me pareció original, primero por su temática, se llama el Sefer HaYashar, el libro de la rectitud, que está atribuido a Rabbeinu Tam, que fue el nieto de Rashi, Sefer HaYashar, donde escribe acerca de, obviamente, las cualidades que la persona debe desarrollar a lo largo de la vida. Dice Rabbeinu Tam en este libro, nosotros podemos ver que el alma posee una razón, un conocimiento para enseñarnos todo lo que está en este universo. Pero también posee otro conocimiento superior de ese conocimiento basal, donde el alma habrá de conocerse a sí misma y habrá de conocer su conocimiento. Dice Rabbeinu Tam, esto se llama Da'at Ada'at, la conciencia de la conciencia, el conocimiento del conocimiento. Así lo llama Rabbeinu Tam. Y dice, este conocimiento está muy cerca de Hashem Yitbaraj, del Todopoderoso, bendito sea. Así entonces, explicaba el Rab en este octavo capítulo, en esta octava conferencia de estas 11, creo que son en total, de este tercer Shah, sí, 11, de conociéndonos a nosotros mismos, este escenario tan particular que estamos compartiendo en este Erev Shabbat. Precisamente en Erev Shabbat de Shabbat Aiker, ¿no? Donde aparentemente uno está pensando que el Da'at anida solamente aquí, a nivel mental. Y dice, bueno, no siempre, ¿no? Porque Rashi dice que hay que Tishmeun, fue dicho porque es un mitzvot she'adam dash ve'akeva.
Estas son las mitzvot que la persona suele pisar con sus talones. Quiere decir que así como lo vamos a ver escrito en el Dargenoa, algo así creo que escribí de la cabeza a los pies, tiene que ver un poquitito con que toda esta condición mental, esto que representa el desafío de lo intelectual en el ser humano racional que Akadosh Baruj Hu ha plantado en nosotros, Jiva y Etera, ese amor adicional de tomar conciencia del Tselem, tiene que ir de lo más elevado a lo más bajo. Y por eso el sustento de todo el organismo está en el Aiker. El Aiker significa el talón a nivel de estructura corporal, pero que en última instancia representa un escenario muy particular. Bien, avanzamos un poquito más al Perek Teshi'im, el capítulo 9, con vuestro permiso. A partir de ahora dice el Rab que hemos tenido la posibilidad de discernir con conciencia, con conocimiento, qué es el atributo del conocimiento y la adquisición personal en el ser humano. Kinyan Atzmi, quiere decir, de ser yo el protagonista del compromiso. No tenemos sino que ahora mirarnos a nosotros mismos para saber qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Pequeña tarea, dice Rab, ¿no? Como dijimos en la introducción a todo este tema que estamos tratando, nosotros hemos dejado sentada la idea que la vivencia del conocimiento o del autoconocimiento, Kadma Lakol, está ante todo de quien se ocupa de las cosas que serán explicadas en nuestro capítulo. Quiere decir, Havaya Shel Yediat Atzmi, la vivencia del autoconocimiento, es un principio a priori de todo lo que se puede estudiar aquí. Y eso es más que importante. Sin embargo, la persona que logra penetrar el conocimiento general no se conforma con una vivencia de una vez única, de una sola vez, de una única vez, y nuevamente y otra vez y otra vez y otra vez vuelve a esa mirada sobre sí mismo, esa mirada reflexiva sobre sí mismo. Quiere decir, una vez que hemos alcanzado el mérito de lo que representa esa capacidad de poder comprender, ¿no? De poder alcanzar ese conocimiento propio, entonces volvemos una vez y otra vez y otra vez. Dice, no hay otra tarea en la Sagrada Torá donde el error se halla en ella tanto como en las alajot que hablan sobre las conductas humanas. En el conocimiento de las virtudes o defectos y también el poder establecer sus limitaciones o sus límites. En todas las mitzvot de la Torá, dice Rab, hemos tenido shiurim berurim, límites clarísimos. Por ejemplo, Amá, el codo, 50 centímetros, Tefaj, el puño, 10 centímetros, Kazai, volumen de un olivo, 29 gramos, Agudal, el dedo mayor. Quiere decir cómo se miden las cosas. Todo está clarísimo. Shigurei Amidot, Tluim Bedato Shekol Echad. Los límites, las medidas de estas midot, quiere decir, dependen del conocimiento de cada uno, de la idea de cada uno. Sin embargo, alajot
son קצה האחרון בערבה, ממוצע בשאר המידות, מתנהג במידה בינונית חכם, הנוטה לי קצת לשם צעירות חסיד. Dice, hablando del concepto de las deot, una persona que actúa en el extremo último lo hace por modestia. En el intermedio, Beshear Amidot, con bastantes actualidades, la persona intermedia, la persona que se comporta con la medida intermedia es un sabio, quiere decir que va por el camino del medio. Y anotar que hacer el Shem Zeirut, y una persona que tiende a un extremo para poder preservarse, es un Hasid. Bueno, quiere decir, tenemos obviamente medidas que no son tan exactas a ese nivel. Pero no solamente medidas, dice el Rambam, sino también midot, esas cualidades, virtudes o defectos, en sí mismas es difícil de establecer. Dice el Rambam, una sonrisa en mi rostro, frente a mi prójimo. ¿Qué es lo que demuestra? ¿Demuestra mi gesed? ¿Demuestra mi bondad? ¿O demuestra mi adulación? Vaya. ¿Demuestra que soy una persona de buen corazón? ¿O demuestra que estoy engañando? Vaya, ¿no? O sea, ¿cómo hago para entender esta realidad donde dice, ok, yo sé lo que tengo que tomar para decir, brajá, mínima tengo que tomar 86 centilitros. Muy bien, eso está clarísimo, lo aprendí, lo sé. Para decir brajá sobre Birkat Hamazon tengo que comer kazai. Muy bien. En cuanto a lo que es actitudes, eventualmente empezamos a ver que la persona que opta por este camino se lo llama jajam, este que se va a un extremo se llama anab, el otro que se llama al otro extremo del cuidado es hasid. No hay límites claros y precisos. Pero hablamos, esos son shiurim. Pero midot, dice Rabborgen, ¿cómo hacemos para medirlo en midot? ¿Qué hacemos cuando alguien nos sonríe y nos ve? Parecería ser psicoanálisis puro lo que está diciendo, ¿no? Esa sonrisa está expresando un gesed, un acto de bondad, o Hanifá. Hanifá es adulación. ¿Es mostrar un corazón bueno o es un engaño? Vaya, vaya, me deja pensar. Ahí, por cierto, dice que nos es muy difícil conocer midot raot, los defectos. Midot, midá puede ser para bien o para mal, ¿no? Midá tová, midá ra. En este caso, un atributo negativo. Porque solamente un fino cabello separa entre el bien y el mal. Y nosotros tenemos una tendencia casi de constante de juzgarnos para el lado del mérito. ¿Sí? A veces es doblemente difícil reconocer que tengamos nosotros midot tovot, buenas cualidades, atributos. Barda'at, una persona consciente que no se considera a sí mismo un ángel, logra todavía y con éxito discernir en todos aquellos aspectos oscuros y negativos de su alma. Pero esa persona tiene como una tendencia casi exacerbada a encontrar también virtudes y bondades naturales. La verdad, dice el Rab, es más fácil tomar conciencia de todos los aspectos que son eclipsados en nuestra alma porque se sienten mucho más a lo largo de todas las horas del día. Mientras que las midot tovot, mientras que las buenas midot, las buenas cualidades, suelen ser muy tzmu'ot, muy modestas, bedakot yutar,
mucho más finas y se necesita una mirada mucho más profunda, mucho más extrema para poder distinguirlas. Y por supuesto que también todo esto va aparejado de lo que es un onesh, de cierto sentido punitivo. Cuando dice, Kama anu notim legalot bikuim etzelacharim, dice, ¿cuánto tendemos nosotros a buscar defectos en los demás? Y por supuesto, siempre tendemos a buscar esos defectos y cuánto nos apresuramos en juzgar a los demás, lekaf hov, quiere decir para imputarlos, y no lekaf zehut, para exonerarlos. De onshenu betzibenu. Y ahí es cuando aparece el sentido punitivo, los famosos castigos. Que cuando nosotros nos vamos a aproximar a nosotros mismos, como ya nos hemos acostumbrado a buscar y encontrar tantos defectos, nosotros casi que tenemos una dificultad, casi que nos vemos imposibilitados de encontrar un punto bueno y que esté limpio de alguna mancha. Muy fuerte lo que dice Rab, pero que en última instancia esto es lo que lo hace realmente grande, ¿no? Vuelvo a repetir, yo considero que esta tarea del Musar, lo expliqué durante el Shiur previo a la Minjá de Tisha B'Av, es un escenario muy importante para nosotros. Y creo que en esta etapa de la vida, en la etapa de la adultez, no es fácil para estudiar Musar para un joven de la Yeshiva a quien está dirigido este libro. Y por eso, lamentablemente, no hay muchas yeshivot que apliquen el estudio del Musar. Porque la persona no quiere saber que es malo. Y yo tomar conciencia de que no que soy malo, sino de que obviamente tengo grandes defectos, creo que es la primera virtud que podemos desarrollar. Porque a partir de eso vamos a entender que el trabajo sobre nosotros va a ser diferente. Y eso pasa en lo cotidiano. Porque obviamente el contacto con las personas es como poner a la masa con el seor, con la levadura. No hablo mal de nadie, Haz de Shalom. Pero bueno, ya le dije, la sonrisa esa, dice Rab, es Gesed o Hanifá. Hanifá es la Hanof, la Hanif. El Hanif es hablar y esto y lo otro, lo mejor y lo más. Y a veces la Torah Sagrada dice, Delota Hanif o Ta'aretz. Dice, no adulemos tanto a la tierra. La tierra no necesita ya ser adulada. Lo mismo aprendemos en relación a las personas. Entonces a veces decimos, bueno, ¿cuándo nos conocemos verdaderamente? Dice Rab, un punto más. Rubash el Torah Midot. La mayor parte de la Torah, de las Midot, de las cualidades, atributos o defectos, ha quedado en el ámbito de la Torah oral, de la Torah Shetempe. Más aún, ha quedado en la Torah que anida en el corazón y la Torah Sheba'ai, quiere decir en lo visual. Como dice Rashi, Vedá et asher bidvabeja que firre oteineja. Rashi dice, y tienes que saber lo que hay en tu corazón de acuerdo a lo que miran tus ojos. De todas maneras, dice Rab Wolbe, estos conocimientos básicos los debemos adquirir de los libros de nuestros maestros
primeros y últimos, medievales, Rishonim, Aharonim, y los últimos maestros, todo eso está marcado por el Shulchan Aruch, siglo XVI, hasta el siglo XVI, Rishonim, desde el siglo XVI hasta ahora, Aharonim, y agregado a los conocimientos que nosotros, obviamente, podemos abrevar del estudio del Tanaj y de los comentarios y el estudio del Shas, tanto de la Mishnah como del Talmud. Pero dice, mire, tenemos un riesgo con todo esto, ¿no? Todo lo que es el mundo del Musar quedó en Torah Shebe'al Peh. Más aún dice la Torah del corazón, de los ojos. Dice, principalmente requiere para nuestro objetivo que tengamos cierta expertez en los siguientes libros. El Rab Wolbe tiene una virtud entre miles de virtudes. Y siempre, y esto lo recuerdan las personas que empezamos a estudiar hace mucho tiempo Pirkei Avot, y estamos terminando Pirkei Avot con la explicación de Rabbeinu Yonah Gerundi los domingos, y que Rab Wolbe nos sugirió estudiar. Y él dice aquí, la persona, para poder alcanzar ese tema de las mitot y conocerse, dice, tendría que estudiar estos libros particularmente. Primero, Ilhot Deot de Rambam, las leyes sobre las conductas humanas de Rambam, y los Shmona Prakim. ¿No es cierto? O sea, y ahí los 8 capítulos, que es una introducción a Pirkei Avot, nada más y nada menos. Ambos textos los tenemos en español, y desde Hashem vamos a hacer otro curso para poder estudiarlo, compartirlo con todos ustedes. Sefer Jobat HaLevavot. En segundo lugar, el libro Los deberes del corazón, de Rabbeinu Behaye y Ben Pakur. Obra medieval maravillosa. Compleja, pero maravillosa. Tercero, Sefer Sha'arei Teshuvah. El libro Los pórticos de la Teshuvah. Así como el Peirush, la explicación de Mishlei de Rabbeinu Yonah Gerundi. Sha'arei Teshuvah. Estamos estudiando sábados a la tarde, antes de la Minjá, en el Beit Knesset. Increíblemente. Sefer Or Israel, le Rabbi Gaon, Rabbi Israel Blazer, el libro Or Israel, que es un libro de Musar. 4 recomendaciones nos ha dado el Rab Wolbe. ¿Se ven? Ustedes entonces dicen, bueno, ok, por lo menos cuando uno necesita, por sobre todas las cosas, decir, bueno, ¿pero qué hago? Dice, esto hay que hacer. No hay mejor guía que aquel que me dice, ok, mira, tú tienes que pasar y repasar por esto. Es como que uno quiere ser persona, bueno, pase por estos lugares. Última parte de este capítulo 9, que es extenso todavía, por supuesto. Cuando podemos echar una mirada sobre nosotros mismos, la primera tarea que tenemos que hacer es quitarnos de nuestra conciencia, de nuestro conocimiento, lo abrevado de los libros. Y esto es fundamental. Me parece genial lo que dice acá. Ein lemaher leadlik shemot latofaot nafsheot. No los debemos apresurar en pegotearles nombres a nuestros fenómenos espirituales. Es fantástico. No nos apresuremos. Para poder aclarar una pregunta en la halajá, se necesita ser una persona estudiosa, berregil be'amalah shel Torah, una persona que está acostumbrada a el esfuerzo constante en el estudio de la Torah, para poder encontrar el seif, el inciso, matim, adecuado, en el Shulchan Aruch. O sea, tengo que haber pasado por allí. Sin un uso continuo, la persona
no podrá ser un estudioso muflado, un estudioso pero casi a la perfección, para poder ser un posek alajá, para poder ser un jurista que determine el alajá en las leyes de Terefot, por ejemplo, de alimentos impuros o de una shejitá que no es adecuada, o en las preguntas que están relacionadas con temas de mujeres, con el tema fundamentalmente del periodo. Kasheki Flaim Hu, doblemente difícil es poder apropiar, adecuar, adaptar lo que fue dicho en los libros sobre las midot, sobre las cualidades, defectos, midot, sobre lo que nosotros empezamos a distinguir sobre nosotros mismos. A veces nos molestan a nosotros los prejuicios que hemos tomado desde los libros, muy importante, cuando nos referimos al hombre viviente. Nosotros tenemos que asemejarnos a nosotros mismos mucho tiempo y mirarnos en tantas cuentas que ocupan nuestros pensamientos permanentemente, día y noche, al despertarnos y al acostarnos, conscientes o inconscientes. La persona tiene que imitarse a sí misma. Eso es mirarse a sí mismo mucho. Más aún dice, Shadam Yodea Atzmo Yediah Mukabe Amiti. Es posible, dice, que la persona alcance un conocimiento personal, profundo y verdadero. Pero así todo, dice, incluso si a la persona le cuesta mucho ponerle nombre a sus atributos o defectos. Este conocimiento interior, del cual habla el Rab, es lo esencial. Conocerse interiormente, saber quién es uno, es más importante que estamparle un nombre a mi realidad. Solamente cuando el proceso puede abarcar un tiempo, entonces, en tiempo prolongado, logramos, obviamente, después de conocer quiénes somos, cómo somos, a dónde hemos llegado, podemos entonces fijarles un nombre a las midot. Solamente a partir de una observación prolongada, continua sobre nosotros mismos, vamos a utilizar, vamos a emplear los conocimientos que hemos recopilado de los libros para comparar, para profundizar y recién entonces para establecer o definir un nombre. Acá quedamos en la parte inicial de lo que sugiere el Rab y que la Gemara define, Adam Karov Etzel Atzmo. ¿Quién? La persona se quiere mucho a sí misma. Y este es obviamente otro de los recursos de amparo que hemos encontrado los seres humanos. Muy bien, que tengamos Shabbat Shalom. Muchas gracias por acompañarnos, que tengamos buena salud y que podamos seguir acompañándonos en el estudio de nuestro Bet Midrash, que es una felicidad realmente poder contar con todos ustedes. Que tengamos un excelente Shabbat. Gracias por estar con nosotros. Shabbat Shalom. Ahora.